Deportiva. Domingo 20 de noviembre de 2022, muy buenas noches, bienvenidos una vez más al programa de Zona Deportiva. Soy Marlene Alvarado y en esta entrevista me acompaña el licenciado Elmer Arturo Bonilla, ex árbitro salvadoreño del departamento de San Miguel. Muy buenas noches, bienvenido al programa de Zona Deportiva. Hola, ¿cómo estás, Marlene? Un gusto a la audiencia, a los televidentes. Y bueno, aquí estamos para hablar de fútbol, de las experiencias, que es algo que nos gusta y nos apasiona. Qué gusto que nos acompañe en esta ocasión. Cuéntenos cómo es que inicia su carrera en el arbitraje. Vamos a ver, inicia como consecuencia de un profesor en el Instituto Nacional Isidro Menéndez de San Miguel, el INIM. Tuve el profesor de Ciencias Químicas, Galileo Romero. En la primera clase, de hecho, nos invitó a formar parte de un curso de árbitros, iniciando el 24 de febrero de 1996, y es así como me llama la atención conocer sobre las reglas de juego que rigen el fútbol, y es así como tomo la primera decisión de formar parte, digamos, no del arbitraje, sino de lo que comprende el fútbol a través de sus reglas de juego. ¿Fue futbolista o de una vez al árbitro? Tuve la oportunidad de jugar en las infantos juvenil, en juvenil, y luego en ese proceso pues cuando estaba cursando el bachillerato y se me hizo la invitación para el curso de reglas de juego y arbitraje. Ya estando ahí es que me di cuenta que me gustaba. ¿Cómo fue su primer partido cuando le tocó ser árbitro? Vamos a ver, mi primer partido es en lo que entonces denominaban la categoría Mosquitos, que ahora el fútbol infanto juvenil se divide por niveles. El nivel más inferior en ese entonces era la categoría de Mosquitos, y es así como inicio en un partido, quizás con muy poca formación en el momento, porque estaba en el proceso del curso de arbitraje, pero verdaderamente empezó a gustarme. ¿Cuál fue el error más grande que para usted haya cometido en un partido? Vamos a ver, tal vez más que el error más grande, digamos, un error bastante significativo y que me dejó mucho aprendizaje y a valorar no solo la función de árbitro, sino la responsabilidad que tiene el árbitro en la conducción del partido. Fue un partido en Aguachapán entre el 11 municipal en ese entonces, ahora es 11 deportivo. No tiene, digamos, hay cierto vínculo entre el 11 municipal y el 11 deportivo por la localidad y todo lo demás, los colores, pero ya son, digamos, en términos de organización, dos instituciones diferentes que representan a Aguachapán. En ese entonces el 11 municipal enfrentaba al Nacional. El partido terminó 1-0 a favor del 11 municipal, y dentro del desarrollo de ese partido hubo una situación de un penal que no fue sancionado. En el momento del partido yo la consideré como una acción normal. Posteriormente a la revisión del video me di cuenta que había sido un error. Y vamos a ver, ¿por qué considero que es un error de magnitud, y que además de magnitud es de aprendizaje para mí? Porque el no haber logrado el empate para el Nacional implicó que en esa siguiente semana despidieron al entrenador. Entonces ahí me di cuenta de la importancia de la decisión de un árbitro en un partido, porque puede tener consecuencias. En ese momento estamos hablando que un entrenador se quedó sin empleo como consecuencia de una decisión, porque seguro hubiese marcado el penal, y si se hubiese anotado, posiblemente el resultado para el entrenador hubiese sido diferente, al menos, no sé, una semana más, por lo menos en el trabajo. Pero me sirvió para entender la importancia de las decisiones arbitrales, las implicaciones que puede tener, y por lo tanto la preparación y luego la planificación y la designación del partido tienen un gran compromiso. ¿Recibió mensajes en redes sociales de aficionados o de los mismos jugadores por esa falta? No, tal vez no tuvo tanta connotación a nivel mediático, porque todavía no teníamos la ola y la tendencia de las redes sociales en ese momento, pero sí, digamos, lo habitual eran los periódicos, y puntualmente los periódicos de carácter impreso en ese entonces, ¿verdad? Uno habituaba después del partido el sábado, domingo, el día lunes,
comprar los periódicos para informarse sobre esa situación. Como árbitro, ¿tiene una anotación de cuántos partidos le tocó poder pitar durante estuvo ejerciendo como árbitro? Sí, de hecho tengo una cajita ahí, ¿verdad? Con un par de folder en el cual tengo el registro de la mayor cantidad de partidos posibles, primordialmente de tercera, segunda y primera división, entre los cuales son alrededor de 500 partidos. Luego todos aquellos partidos en los cuales uno va en el proceso de formación que no puede quedar registro porque no acostumbra uno a tener una copia del informe. Entonces estamos hablando de alrededor de 1000 partidos en términos generales, desde el nivel amateur o aficionado hasta el nivel profesional. ¿Le tocó pitar algún clásico de acá de El Salvador? Sí, tuve la oportunidad de arbitrar en varias ocasiones el partido Águila-FAS y FAS-Águila, tanto en Santa Ana como en San Miguel, en el Oscar Quiteño, en el Estadio Barraza, verdaderamente. Partidos bonitos. También otro partido de los que es interesante a ese nivel es el Águila-Alianza, Alianza-Águila, y de igual forma el FAS-Alianza. ¿Cómo fueron sus experiencias al ir internacionalmente a pitar en la UNCAF y CONCACAF? Cambia completamente el panorama, definitivamente. De repente aquí surge la pregunta por qué los árbitros salvadoreños, haciendo el análisis de los salvadoreños, tienen un mejor desempeño a nivel internacional que en comparación al desempeño a nivel nacional. Y bueno, tiene que ver el compromiso de cada árbitro, pero sin duda el contexto y las condiciones son completamente diferentes. Por ejemplo, aquí todavía no está la figura de asesor de partido y comisario de partido establecido, que esas dos personas y figuras dentro de un partido le quitan mucha responsabilidad en relación a las funciones antes a un árbitro. Por ejemplo, el comisario es el encargado de los temas de seguridad, de que todas las situaciones administrativas estén dadas al partido, lo que le permite al equipo arbitral enfocarse en el rectángulo de juego, en la parte meramente deportiva. Entonces, ese contexto le ayuda a uno a poder enfocarse en un partido y tener un mejor desempeño, digamos. Son de los elementos que ayudan cuando uno tiene la experiencia a nivel internacional, pues ver el reflejado que el esfuerzo y el sacrificio desarrollado a nivel nacional está dando frutos en ese entonces. ¿Por qué después de 22 años decide retirarse del arbitraje? Me retiro a los 39 años. Todavía en términos cronológicos, la normativa de FIFA permite que el árbitro pueda llegar a los 45, y ahora en día, incluso después de los 45, siempre y cuando pueda rendir en la parte física, técnica y en la parte médica. Sin embargo, tomo la decisión porque el último año, digamos, fue complicado para mí como consecuencia de la relación que tuve con las autoridades que en ese momento administraban lo que es el arbitraje a nivel nacional, la comisión de árbitros y la parte técnica. Entonces dejé de disfrutarlo, el arbitraje. Entonces consideré que ya era momento de dar un paso al costado como consecuencia de eso. ¿Tiene otras carreras aparte del arbitraje? De hecho, la formación académica, que gracias al arbitraje y al fútbol, porque como consecuencia de eso financié mis estudios universitarios, es lo que me permite a los 39 años tener, digamos, la claridad de que es momento de dar un paso al costado en términos de arbitraje, porque ya tenía la formación de profesor en idioma inglés, luego licenciado en idioma inglés, y recientemente, hoy en septiembre, logré la licenciatura en Relaciones Internacionales. Toda esa formación me permitió decir, bueno, puedo tomar la decisión claramente de dejar el arbitraje y dedicarme a la parte profesional específicamente en relación a mi formación académica. En ese torneo pasado, ¿cómo vio, cómo evalúa a los árbitros? Vamos a ver, el arbitraje salvadoreño quizás hay que verlo a partir del 2020 hacia acá. En los últimos 3 años creo que ha venido, digamos, en términos de rendimiento, ha venido de más a menos. Estamos viendo que el mismo grupo de árbitros, alrededor de 18 árbitros, ha habido una variación de 2 que han abandonado, digamos, el panel, como el árbitro de la final, si recuerda, Alianza Águila, que terminó lesionado, es uno de ellos. Otro por temas de salud como consecuencia de un accidente, pero en términos generales estamos hablando que
En los últimos 3 años se ha mantenido el panel de árbitros principalmente, lo mismo como asistentes de alrededor de 18 árbitros. Lo que llama la atención en el sentido de que si son los mismos árbitros, pero tienen un proceso de 3 años, debería haber una mejora significativa en términos del desempeño. Sin embargo, el desempeño no ha sido en ese sentido, ya que los árbitros, últimamente el rendimiento ha venido menos, hay mayor cantidad de errores como consecuencia de su toma de decisiones, y eso entenderé yo que es como parte de la falta de seguimiento, una evaluación adecuada, generar las condiciones para que ellos se puedan desarrollar y se vea reflejado en el terreno de juego. Hasta la fecha, ya después de haber finalizado este torneo, aún se encuentran equipos que no les han cancelado económicamente su cuota de los juegos, ¿verdad? Sí. ¿Qué opinión tienes sobre eso? Vamos a ver, aquí es una problemática en la cual creo yo que hay que darle el enfoque adecuado. Número uno, es una realidad como consecuencia de la falta de planificación de la estructura del fútbol. Dentro de esto han empezado a partir, me parece que de esta semana, a darse algún par de comunicados o información de parte de jugadores a través de los medios, redes sociales, de situación de impago como medida de presión hacia los equipos. Pero creo yo que el enfoque es completamente equivocado, ya que si los jugadores quieren ver que los equipos, las administraciones de los equipos hagan efectivas las deudas con ellos, debe ser a través del uso de los procedimientos y los canales establecidos, como por ejemplo, los jugadores deberían de aprovechar y abocarse a la asociación de jugadores que tiene ya representación y reconocimiento ante la federación, para que sea esta que pueda representarlos e interceder por ellos. En todo caso, de igual forma ellos directamente pueden pedir asesoría jurídica a la federación y poner el reclamo, por no decirlo, la demanda ante la federación, para buscar de una u otra manera hacer efectiva el pago de la deuda. El problema, entenderé yo, es que en cierto sentido los jugadores están tratando de decirle a las administraciones: miren, vamos a hacer público para que se genere presión y nos cancelen, sin ver afectados los intereses del equipo, porque recordemos que hay un acuerdo hace 2 torneos que el equipo queda deuda de más de 2 meses, y al comprobarse esta situación automáticamente desciende de categoría. Estamos hablando que pierde el privilegio de estar en primera división. Luego, con la administración reciente del comité ejecutivo, teníamos que para este torneo el periodo de gracia iba a ser de 30 días. Estamos hablando que posiblemente a estas alturas no solo un equipo estuviese descendido administrativamente. Entonces estamos en esa situación, pero mientras no haya una denuncia, un procedimiento formal de parte de los jugadores o los afectados, simplemente quedará como una situación de carácter mediática, ¿verdad? Creo yo que es importante que los jugadores hagan un proceso formal a través de la asociación de jugadores o la representación que ellos pudiesen buscar a través de la asesoría de la federación. ¿Cree que este impago pudo haber afectado el rendimiento de los jugadores durante el torneo? Vamos a ver, inicialmente yo tenía la creencia de que podría ser un elemento que puede terminar afectando la situación de los jugadores. Definitivamente creo yo que en términos reales termina afectando en el ánimo del jugador, por ejemplo. Sin embargo, vamos a ver, hay que diferenciar el hecho del compromiso del jugador como profesional. Los jugadores mejor que nadie conocen la situación que en algunos equipos hay dificultades económicas. Cuando ellos aceptan ser parte de un equipo, también asumen ese riesgo, ¿verdad? Y por lo tanto, debería tratar de hacerse una diferencia entre la parte deportiva, el compromiso hacia los partidos, con el tema de esa vinculación de la parte económica. Sin duda, al final termina teniendo cierta afectación, pero en la medida que uno se concentra en el caso de los jugadores, debería tener menor afectación, de tal forma que no sea eso lo que condicione los resultados del partido. Pero sí, es una situación que se esperaría que a largo plazo hayan soluciones o por lo menos mecanismos que puedan ayudar a que no se encuentren los equipos y los jugadores en esta situación, ya que eso va en contra del espectáculo y la marca del fútbol de primera división. ¿Qué opinas sobre los equipos que llegaron a los cuartos de final y los que llegaron a la final? Vamos a ver, un torneo muy particular de los últimos años, porque tenemos
quizás algo similar a este torneo tan corto y comprimido, aquellos 2 torneos post pandemia. Cuando se regresó el fútbol después del tema del COVID-19, tuvimos formatos de 2 grupos y luego la siguiente ronda. Sin embargo, no en un calendario comprimido como este, en el cual tuvimos participación de equipos domingo, miércoles, domingo, en la fase de grupos, y luego entre la fase de grupos y la fase de clasificación, una semana completa para que pudiesen, digamos, relativamente hacer una adecuación. Y luego en la siguiente etapa volvió nuevamente el formato domingo, miércoles, domingo, lo que termina pasando factura en relación al tema del desempeño físico de los jugadores, el tema de lesión, jugadores que posiblemente, como en el caso de Firpo, un par de jugadores que se lesionaron antes de iniciar el torneo, por el tipo de lesión y lo comprimido del torneo no vieron ninguna participación. Entonces esto sí termina teniendo, digamos, una afectación en términos del torneo. Sin embargo, ya luego de la parte de cuartos de final y semifinal, tenemos que destacar que los equipos que aprovecharon las circunstancias y hicieron mejor gestión tuvieron buenos resultados. Por ejemplo, en cuanto a los finalistas, Jocoro y Club Deportivo FASA, donde los 2 equipos que no pararon en ese periodo de crisis del fútbol, y ahí pudimos ver los resultados. En los cuartos de final, series bastante parejas, un Dragón que dio la sorpresa en términos de lo que presentó inicialmente como Benjamín de la primera división, y luego competirle de la forma que lo hizo con FAS, que prácticamente estamos hablando de diferencia de un gol, lo que le permitió la clasificación. Y luego los demás equipos como Alianza y Águila, que se esperaban que fuesen favoritos para estar ahí en la final, pero obviamente se encontraron con rivales que aprovecharon las circunstancias, como lo fue Platense. En el caso de Águila, enfrentarse con FAS, que le terminó ganando la serie por muy poca diferencia, estamos hablando del lanzamiento de tiro desde el punto penal. Y luego digamos, los finalistas, como lo es FAS y Jocoro, verdaderamente hicieron méritos, supieron plantearlo la fase de cuartos y semifinal, y lograron llegar a una final que verdaderamente, en términos de aficionado, de comportamiento y espectáculo, fue bastante positivo para el fútbol. Desde su punto de vista como ex árbitro, ¿cree que es necesario que se implemente el VAR acá en los torneos? Vamos a ver, número 1, el VAR como lo conocemos actualmente y como lo veremos o estaremos viendo a lo largo de estas 4 semanas en Qatar, en el Mundial, no va a ser posible, porque estamos hablando de que las condiciones del equipo y características de funcionamiento del VAR requieren una gran inversión, y creo que no estamos en la capacidad para eso. De hecho, debería ser prioridad el tema de infraestructura en términos de terrenos de juego, condiciones para camerinos, condiciones para el aficionado, en términos de que puedan disfrutar el fútbol. Y luego podríamos hablar de que lo que se debería de implementar es el VAR Light o VAR ligero, que en Guatemala, por ejemplo, una de las compañías estadounidenses que fabrican intercomunicadores está llevando a cabo una especie de experimento, pero sin aprobación o sin la supervisión en este momento del IFAB y FIFA, que IFAB y FIFA sí están desarrollando o preparando un protocolo del VAR Light, en el cual incluye una revisión de la tecnología que no sea digamos, de última generación y con todo el equipo del VAR, como lo veremos en la Copa del Mundo, pero sí que pueda en cierta medida ayudar en países en vías de desarrollo, como las ligas como las nuestras a nivel de la región centroamericana, tener esa herramienta para ayudar a minimizar los errores arbitrales en los partidos. Así que en cierta medida a largo plazo pudiese ser posible. ¿Qué opinión o qué consejo le da a los árbitros que ya se encuentran en el Mundial Qatar? Vamos a ver, tenemos 2 salvadoreños, de hecho, Iván Barton y Jonathan Morán, en su primera participación ya en un mundial mayor, en el cual en los últimos 4 años han tenido, digamos, la oportunidad de estar en diferentes torneos, iniciando allá, digamos, dentro de los torneos FIFA en octubre del 2019 en Brasil. Tuvieron la oportunidad de dirigir uno de los mejores partidos en semifinal, Brasil-Portugal, que terminó ganando Brasil 3-2, y quizás fue el partido que a ellos les dio, digamos, la proyección para estar ahora en Qatar. Pues más allá de que haber llegado a Qatar podría ser un fin y un objetivo en sí mismo, creo yo que
La clave pasará por la fortaleza mental que puedan tener, ya que es una competición de alto nivel que no se comparará con ninguna de todas las anteriores en las que han estado, como Copa Oro, Mundial de Clubes, Liga de Campeones de CONCACAF. Esta es una competición muy particular y por lo tanto la fortaleza mental que puedan tener en relación al ambiente va a ser muy importante para que puedan aspirar, número uno, a tener buenos resultados y desempeño en esta Copa Mundial y proyectarse al menos en una siguiente Copa del Mundo, porque estamos hablando árbitros muy jóvenes, alrededor de 30 años. Lo que estamos hablando en términos cronológicos les permitiría estar después de esta Copa del Mundo o optar al menos a 2 Copas del Mundo más como mínimo, pero claro, dependerá del desempeño que puedan tener en esta Copa del Mundo en Qatar 2022. ¿Cómo ha visto el desarrollo que ha tenido la Comisión Normalizadora hasta el momento? Veamos, de momento les ha tocado, digamos, apalear la situación de crisis como es la reactivación del fútbol. Hay muchas situaciones ahí de hecho que quedan en el limbo, como el tema de la revisión de contratos, la validez del tema de pago de salarios, que es uno de los temas, por ejemplo, que les competen a ellos. Sin embargo, creo yo que entrar a detalle de parte de ellos a la revisión de todo eso está un poco complicado. Es ahí la importancia, por ejemplo, que sean los jugadores los que promuevan una iniciativa para que se haga revisión de estos aspectos, ya que ellos han cumplido con una de los mandatos que les ha encomendado FIFA y CONCACAF, que es la reactivación del fútbol. Luego el siguiente tiene que ver con la revisión de toda la normativa de la federación, empezando por los estatutos y los diferentes reglamentos, códigos disciplinarios en relación al funcionamiento de la estructura. Y entendremos que en ese aspecto están trabajando, ¿verdad? Por lo que ver los resultados en ese sentido, en este momento creo que todavía es muy poco tiempo. Solo podemos decir que han cumplido con el aspecto de reactivar el tema del fútbol sin que hayan sido estrictos, por ejemplo, el tema del formato del torneo, el tema del cumplimiento de los contratos, que ya de hecho ellos manifestaron que cómo se elaboran y presentan los contratos de los jugadores del fútbol profesional nuestro, particularmente de primera división, no van de acuerdo a los requerimientos de FIFA y del estatuto del jugador, situaciones que se tienen que regular y mejorar para los siguientes torneos. Entonces, creo yo que hay algunas buenas señales, como por ejemplo el tema de después del partido amistoso El Salvador-Perú, el procedimiento disciplinario que iniciaron y desarrollaron, más allá del tema que si pudiéramos discutir si los castigos fueron muy poco o mucho, pero creo yo que el procedimiento en términos de que no fue como consecuencia de una noticia, de que le llegaron a decir, sino que de una situación que ellos percibieron, se enteraron de que estaba de manera irregular, realizaron el procedimiento de investigación, lo pasaron al comité disciplinario y se tomaron las medidas. Creo yo que es una buena señal. Lastimosamente estarán ellos para un periodo de 12 meses, un año, como se ha establecido, posiblemente pueda extenderse a un par de meses más, pero luego tendrá que venir una elección, que es otro de los mandatos que les ha encomendado FIFA, y supervisar esa elección. Entonces ahí estaremos viendo el funcionamiento y el desempeño que pueda tener esta comisión, este comité regularizador. La ventaja que podemos ver en este momento es que han demostrado, al menos en las señales de las situaciones que se han mencionado, es que no tienen ningún interés personal o particular, lo que permite entender que es son una comisión o un comité que las decisiones estarán basadas de acuerdo a los intereses y los principios de FIFA, por lo cual esperaríamos que todo vaya caminando de manera correcta, y luego que dejen un marco normativo, regulatorio, que permita, digamos, hacer un buen funcionamiento del fútbol. Pero creería yo que ese solo es como la base, porque luego el tema pasará por la formación de dirigentes, que no es solamente tener el interés de ser parte de la estructura del fútbol, sino también tener una formación para poder generar los cambios que el fútbol salvadoreño necesita. ¿Qué proyectos a corto y largo plazo se vienen para Elmer Bonilla? Vamos a ver, inicialmente, como lo enfoqué una vez me retiré del fútbol, es de meterme de lleno al desempeño de mi profesión, que es la docencia a nivel universitario y a nivel de formación libre, como lo es a través de la universidad, a través de cursos de formación en la asociación de entrenadores
y otros espacios donde se permita, digamos, en cierta medida tratar de contribuir a la formación de otros, ¿verdad? Eso, digamos, como paso principal. Luego, pues en la medida de lo posible, el 2023 tenemos, que sería una meta a corto plazo, es tener una formación con certificación FIFA en términos de gestión deportiva a través de 6 áreas principales, para tener, digamos, herramientas, una formación de tal forma que enseguida podamos generar algún proyecto que pueda impactar en el fútbol salvadoreño. Para ir finalizando esta entrevista, cuando se está ejerciendo como árbitro, algunos no pueden decir o no les gusta decir al equipo que apoyen, pero ya usted como ex árbitro, ¿a qué equipo apoya? Vamos a ver. Es que yo tuve la fortuna y creo que los de mi generación contemporáneos iniciamos bastante jóvenes, en el momento que posiblemente uno está tratando, o en general alguien está tratando de identificarse con el equipo, porque cuando lo llevan al estadio y todo eso, se va generando ese vínculo o identificación con algún equipo. A mí cuando me llevó por primera vez mi hermano al estadio a ver un partido de primera división, curiosamente lo que me llamó la atención fue el desempeño de los árbitros, sin pensar en ese momento que posteriormente iba a ser algo que me iba a llamar la atención y lo que me iba a dedicar. Una vez dentro del arbitraje, estamos hablando alrededor de los 17 años, uno va entendiendo que como árbitro no puede tener una vinculación, digamos, emocional o de relación con un equipo, porque no tiene ningún beneficio, no son compatibles esas dos situaciones de como árbitro tener una afinidad con un equipo, porque luego, digamos, puede tener dos afectaciones. Una, en el primero, la percepción que la gente puede tener al saber que un árbitro puede tener alguna identidad con un equipo, y luego en el sentido del verdadero desempeño, porque digamos, como todo en la vida, al tener uno una inclinación del privilegio, de sentimiento por un color, por una institución, pues obviamente eso puede generar un sesgo en la toma de decisiones. Y creo yo que tengo la fortuna que a los 17 años aprendí eso de manera rápida, entonces no me identifiqué con un equipo, pero sí puedo decir, por ejemplo, que uno cuando va en el desarrollo va aprendiendo a identificar generaciones de equipos, de jugadores con los cuales uno puede hablar de ideas que le gustan a uno. Por ejemplo, para irnos al ámbito internacional, y que son dos equipos que generan, digamos, esa crispación que si uno y el otro, por ejemplo, en el ámbito español, como es el Real Madrid y Barcelona, creo yo que alguien que le guste el fútbol, y aunque sea del Barcelona, no podría dejar de reconocer aquel equipo de Vicente del Bosque y la época de los Galácticos, donde estuvo Zidane, David Beckham, Figo, que son jugadores Roberto Carlos, que son jugadores que verdaderamente daba gusto ver un partido de fútbol del Real Madrid por la forma vertical en que jugaba. Diametralmente opuesto, si alguien es del Madrid y le gusta el fútbol verdaderamente, no puede dejar de ver el tema del Barcelona de la época del Dream Team con Johan Cruyff, luego la época de Pep Guardiola con Xavi, Iniesta y Messi, por ejemplo. Entonces uno aprende a disfrutar el fútbol en la dimensión, creo yo, que equilibrada y adecuada, de disfrutar de un partido de fútbol con lo positivo o lo bueno que puede generar el fútbol a través de los equipos o selecciones de fútbol. Y por ejemplo, claro, algo que creo yo que en términos de arbitraje no le afecta, porque ahí sí hay una separación en ese aspecto bajo la normativa FIFA con CONCACAF, es el sentimiento, por ejemplo, de la selección nacional de un país de uno, como la selección de El Salvador en este caso, la Selecta. Creo ahí es donde uno puede tener la oportunidad de ir y disfrutar un partido en el cual siente afinidad y siente esa empatía, ese deseo porque ese equipo gane, como es la selección nacional, ya que en términos de competiciones, un árbitro por normativa nunca dirigirá a la selección de un país. Muchas gracias, licenciado Elmer Bonilla, por habernos acompañado aquí en esta entrevista de domingo 20 de noviembre. Le deseamos muchos éxitos como Radio Tu Onda Club y esperamos tenerlo pronto. Muchísimas gracias por la invitación, gracias por la oportunidad, y de igual forma estamos a la orden para poder hablar de fútbol, de arbitraje y sobre lo que sea necesario. Bueno, muchas gracias también a usted que está ahí en casita por haber estado pendiente del programa Zona Deportiva a través de Radio Tu Onda Club. Feliz noche y nos vemos el próximo domingo.